Hola, bienvenidos a este video donde vamos a estar hablando sobre la amenaza de los contadores éticos, presentado por Marta Yonedia Arroyave Daza, Jonathan Sebastián Hurtado Arcila y Ana Sofía Ramírez Restrepo, actualmente estudiantes de la Universidad del Valle, sede Campus del Rosario. Empecemos planteando dos problemas. El primero es la importancia de las demás personas, lo que pensamos de ellas y de nosotros mismos. El segundo problema es que pensamos o idealizamos las cosas más con el sentimiento que con la razón. En este video vamos a demostrar que en nuestra educación contable podemos adquirir un punto de vista racionalista, responsable y ético, y esa es la verdadera amenaza de los contadores éticos. El problema es que la mayoría de los contadores se comportan de manera no ética y asocian las acciones buenas con las que económicamente benefician. La educación contable nos debe aportar un desarrollo moral que no solo nos permita servir al capitalismo, sino a la sociedad en que vivimos. Hola, mi nombre es Marta Yonedia Arroyave Daza, mi código 2021-56357. Estudiante de la Universidad del Valle, Contaduría Pública, primer semestre, Campus del Rosario. Al igual que mis compañeros, en este video les voy a hablar sobre el concepto que Foucault tiene sobre la ética en 4 características principales. Primero, la autodisciplina, nuestra autodisciplina, los medios por medio de los cuales nos cambiamos a nosotros mismos en orden a volvernos sujetos éticos. Pensar que la información contable que produce un profesional en ejercicio podrá ser revisada en futuras auditorías o incluso por la DIAN. Puede ser entendido como una fuente de poder invisible, determinando a esta característica la autodisciplina. El telos es nuestra segunda característica. Es el tipo de persona que aspiramos a ser cuando nos comportamos moralmente. La creación de una imagen de ser exitoso o exitosa cuando se obtienen utilidades o rendimiento en los negocios. La tercera característica, la sustancia ética. Esta noción se refiere a esa parte de nosotros mismos que se considera es el dominio relevante para el juicio ético. La educación contable soporta en sus bases un conjunto ideológico que impacta en las maneras en las que los contadores toman decisiones. Y la última característica, la cuarta, el modo de sometimiento, la manera por medio de la cual los individuos se incitan a reconocer sus obligaciones morales. Por ejemplo, algunas obligaciones pueden ser generadas por ley divina, otras por la razón y otras por convención. Ética, emoción y razón. Aquí cuestionamos la forma en que se toman las decisiones éticas, usando la razón para saber qué está bien y qué está mal, y la moral se relaciona con las pasiones y los sentimientos. Nosotros usamos la razón en cuanto a teoría para saber lo que es el mundo, y la razón práctica para saber cómo comportarnos en él. La razón está interesada en hechos, entonces la moral no puede depender de la razón, ya que ésta no nos conduce a actuar. Esto quiere decir que nosotros somos inclinados a actuar no por el conocimiento de los hechos, sino por el papel del sentimiento. Para ser más exactos, es la pasión y no la razón la que guían los juicios morales. La razón por sí misma no puede determinar si algo es o no moral, siendo nosotros los que escogemos qué valores aceptar y cuáles rechazar. La racionalidad se basa en un punto de vista particular sobre la realidad y en una serie particular de valores. Los modos de identidad ética adoptados en la educación contable pueden someter efectivamente otras formas de conocimiento ético, y por lo tanto los contadores éticos constituyen una amenaza por la manera como contribuyen al mantenimiento de un modo particular y hegemónico de identidad ética que sirve al capitalismo.
Hola, mi nombre es Jonathan Sebastián Horta Barcila, estudiante de primer semestre de Contaduría de la Universidad del Valle, sede de Cartago. En este pequeño video les quiero hablar de la relación entre la sociedad y el contador. Para poder hablar del desarrollo del contador, pues debemos tomar un poquito la visión de Rousseau, en donde habla del individuo que debe dar respuesta no al que debe hacer, sino más bien al quién es. Y la respuesta de esa pregunta pues ubica al individuo en una sociedad, en un contexto social que está en torno a la religión, a la política, a la economía, a la cultura, y que todo esto le va aportando un conocimiento, y ese conocimiento le da un poder que puede utilizar sea para el bien o sea para el mal. Pero entonces en ese conocimiento y en ese poder nos damos cuenta que nuestro sistema capitalista muchas veces trata de ver al empleado como un esclavo, en donde se pierde toda conciencia humana y toda dignidad humana, y se empieza a ver a la persona no como un ser pensante, sino como un objeto, como algo que me es útil para mí. Es como tomar el ejemplo de una lavadora nueva. Si yo la compro y me es útil y me lava la ropa bien, entonces la utilizo muchas veces porque me es muy útil. Pero el día de mañana, que ya cumpla su ciclo útil y me empiece a flaquear por un daño o algún problema técnico, pues entonces yo la desecho simplemente porque ya no me es útil y me compro una nueva. Es el mismo principio que utilizan en muchas de las empresas. Y ahí es donde entra la figura del contador, que deja de ver al individuo como un ser humano, como un ser digno, y lo empieza a ver simplemente como un número. ¿Por qué? Porque el contador es un servidor público y está al servicio del Estado, y en ese estar al servicio del Estado pues pierde toda simpatía hacia los demás individuos, y al perder toda simpatía hacia los demás individuos pues pierde ese quién soy que en un principio decía Rousseau, y empieza a hacer un qué debo hacer. Entonces en ese qué debo hacer simplemente sabe que le tiene que servir al Estado, que tiene que hacer las cosas dignamente, y ya se convierte en una moralidad de Estado, una moralidad de contador, y se pierde toda moralidad social, toda moralidad ética, y se pierde todo el desarrollo social que hay. Cuando nos hablan de educación, nos imaginamos un modelo de disciplina y conocimiento donde nos controlan tanto lo que conocemos como la manera en que nos comportamos. La lectura de Facon, La amenaza de los contadores éticos, básicamente se basó en el estudio del poder y la ética en la educación contable. La educación contable puede operar de manera hegemónica al construir personas que se controlan a sí mismas, de manera tal que con sus acciones sirven a los intereses capitalistas. Bueno, hemos finalizado nuestro video. Agradezco a todos ustedes y esperamos que sea de gran utilidad en este hermoso campo del saber. Muchísimas gracias.